buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva inmersión donde analizaremos en detalle las últimas noticias sobre los aranceles que propone Donald Trump. Un tema candente, desde luego. Exacto. Porque si se aplican a productos de Canadá, México y China, pues puede ser una auténtica sacudida para la economía global. Sin duda, y para este análisis contaremos con información de AP News, CNN Español Infobae y El Gran Continent. Un abanico de perspectivas internacionales para comprender mejor este complejo escenario. Empecemos por el principio. ¿Puedes recordarnos cuáles son los principales argumentos de Trump para justificar estos aranceles? Pues mira, Trump básicamente busca tres cosas. Frenar la inmigración ilegal, combatir el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo, y revitalizar la industria estadounidense. Objetivos ambiciosos, sin duda. Desde luego, y sus declaraciones no dejan lugar a dudas. ¿A qué te refieres? Bueno, pues incluso ha publicado una frase bastante contundente. Dice así: este arancel se mantendrá vigente hasta que las drogas, y en particular el fentanilo, y todos los extranjeros ilegales detengan esta invasión en nuestro país. Vaya unas palabras que desde luego no van a pasar desapercibidas. La verdad es que no. Y además de estos objetivos, Trump promete que los aranceles crearán empleo, reducirán el déficit federal Sí. y hasta bajarán los precios de los alimentos. Unas promesas muy atractivas, desde luego, pero que muchos economistas ven con escepticismo. ¿En serio? ¿Por qué? Hay expertos como Carl B. Weinberg y Ruela Faruqi de High Frequency Economics que advierten que lo más probable es que veamos una subida de precios generalizada Entiendo. en productos básicos como la energía, los coches, la comida, Claro. y eso afectaría directamente al bolsillo de los estadounidenses. Es decir, que lo que se pretende conseguir con estos aranceles podría tener justo el efecto contrario en la economía de los hogares. Exactamente, ese es el riesgo. ¿Y qué pasa con la posibilidad de encontrar alternativas a los productos afectados por los aranceles? Se ha planteado esa opción. Pues esa es la clave, no parece que haya alternativas fáciles a corto plazo. Ya veo. Lo que nos lleva a pensar que las consecuencias pueden ser impredecibles y no precisamente positivas. Un panorama bastante complejo. Sin duda. Si miramos hacia atrás a la historia de los aranceles en Estados Unidos, vemos que antes de la llegada del impuesto sobre la renta, eran la principal fuente de ingresos del gobierno. Efectivamente, sí es. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, con el auge del libre comercio global, su importancia se redujo considerablemente. Totalmente. Hoy en día, los ingresos que generan los aranceles son mínimos comparados con los que provienen del impuesto sobre la renta o las cotizaciones a la Seguridad Social y Medicare. Correcto. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, ¿podrías explicar de forma sencilla qué son exactamente los aranceles y cómo funcionan? Pues imagina que quieres comprar un coche fabricado en México. ¿Vale? Con un arancel, el gobierno estadounidense añade un impuesto adicional a ese coche cuando entra en el país. Ajá. Lo que encarece su precio para la empresa importadora Sí. y probablemente también para ti, el consumidor final. Entonces, al final, quien termina pagando la factura es el consumidor. En la mayoría de los casos, sí. Trump insiste en que quienes pagan son los países extranjeros. Sí. Pero parece que no es del todo cierto. No del todo. Es cierto que los aranceles pueden perjudicar a las economías extranjeras al encarecer sus productos en el mercado estadounidense. Claro. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, el impacto negativo que tuvieron los aranceles de Trump en la economía china. Correcto. Pero quien realmente paga el arancel es el importador estadounidense. Así es. Y en este caso, ¿cuál sería el objetivo principal de Trump al imponer estos aranceles? ¿Proteger la industria nacional o hay algo más? Bueno, principalmente se busca proteger las industrias nacionales, encareciendo las importaciones para favorecer a los fabricantes locales. Claro. Pero también se pueden utilizar como medida de presión Entiendo. contra países que, según el gobierno estadounidense, llevan a cabo prácticas comerciales desleales. Por ejemplo, Pues subvencionar a sus exportadores o vender productos a precios artificialmente bajos. ya veo. En este caso, se busca presionar a esos países para que cambien sus políticas comerciales. Entiendo. Es decir, que la estrategia de Trump podría tener un trasfondo político además del económico. Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, hay un estudio que reveló que el apoyo a Trump y a los candidatos republicanos al Congreso aumentó en las zonas más afectadas por los aranceles durante su anterior mandato, Sí, cierto. especialmente en la región industrial del Medio Oeste y en estados del sur, con fuerte presencia manufacturera. Lo que sugiere que esta estrategia podría tener un impacto electoral significativo. Sin duda. Es un factor a tener en cuenta. Y si hablamos del impacto económico a nivel global, ¿cómo podrían afectar estos aranceles a otros países? Podríamos estar ante una nueva guerra comercial. La historia nos dice que los aranceles suelen provocar represalias.
Por ejemplo, la Unión Europea respondió a los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Trump en su anterior mandato, grabando productos estadounidenses como el Borbón o las motocicletas, Harley Davidson. Ya veo. China también respondió con aranceles a productos como la soja o la carne de cerdo. Es decir, que el riesgo de una nueva guerra comercial es muy real. Sin duda es un escenario que no podemos descartar. Y las consecuencias de una guerra comercial de esta magnitud podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Totalmente de acuerdo. El Grand Continent ha analizado el posible impacto en Europa y las cifras son alarmantes. Sí. Las exportaciones europeas a Estados Unidos, que el año pasado superaron los 500.000 millones de euros, podrían caer cerca de un 30% si se aplican aranceles generalizados del 10%. Un golpe muy duro para la economía europea. Centrándonos en Europa, ¿qué países serían los más perjudicados? Sin duda Alemania sería la más afectada, ya que sus exportaciones a Estados Unidos alcanzaron los 158.000 millones de euros el año pasado. Caramba. Le seguirían Italia, Irlanda y Francia. Una situación preocupante, sin duda. Desde luego, a nivel sectorial, ¿cuáles serían los más vulnerables? En el caso de Alemania, las exportaciones de coches podrían desplomarse un 32% Vaya. y las de productos farmacéuticos hasta un 35%. Puras cifras que dan que pensar. Y eso no es todo. No. Allianz Trade estima que en un escenario de guerra comercial contenida, con aranceles del 25% productos chinos y del 5% al resto del mundo, las exportaciones mundiales se reducirían en 135.000 millones de dólares. Una cantidad considerable. Desde luego. Y si la situación se agrava y entramos en una guerra comercial total. En ese caso, con un arancel universal del 10%, del 60% para China. Sí. Las pérdidas en exportaciones mundiales ascenderían a 510.000 millones de dólares. Madre mía. Lo que equivale al valor total de las exportaciones europeas a Estados Unidos. Una auténtica barbaridad. Imagínate el impacto en la economía global. Sería catastrófico. Para la Unión Europea, un arancel universal del 10% podría suponer una caída del 30% en el valor de sus exportaciones a Estados Unidos. Un auténtico varapalo para la economía global. Sin duda. Y todo esto al final también afectaría a los consumidores estadounidenses, ¿verdad? Por supuesto. Los aranceles universales encarecerían las importaciones. Claro. Y como los efectos redistributivos tienden a ser regresivos, el coste recaería con mayor fuerza en los hogares con rentas bajas, Ya veo. lo que agravaría la desigualdad económica en el país. Pasemos ahora a México. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno mexicano ante las amenazas de Trump? La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante. ¿Qué ha dicho? No es con amenazas ni con aranceles como se va a abordar el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Una respuesta contundente. Desde luego. Sheinbaum insiste en que la solución pasa por la cooperación y el entendimiento mutuo, Así es. y también ha advertido de las posibles represalias. Se ha dejado claro que a un arancel responderemos con otro. ¿Y eso qué significaría? Pues que México podría imponer aranceles a productos estadounidenses en represalia. Lo que podría poner en peligro a empresas de ambos países. Exactamente. ¿Y qué empresas serían las más afectadas en México? Las grandes exportadoras a Estados Unidos, como General Motors, Stellantis o Ford Motor Company, se verían especialmente perjudicadas, Entiendo. con el consiguiente riesgo de pérdida de empleos. Claro. Sheinbaum ha instado al diálogo para preservar la prosperidad de ambas naciones. Desde luego la situación es delicada. Y la gran pregunta es, ¿cumplirá Trump con su amenaza de imponer estos aranceles? Esa es la gran incógnita. Y si lo hace, ¿cómo reaccionarán los demás países? ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo para el sistema de comercio global? Preguntas que por ahora no tienen respuesta. Lo que sí sabemos es que Trump parece haber roto con la línea que Estados Unidos ha mantenido durante décadas en materia de comercio internacional. Cierto, recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fue uno de los principales impulsores del libre comercio y la reducción de aranceles a nivel global. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un giro hacia el proteccionismo, ¿verdad? Efectivamente, y esto se debe en parte a la pérdida de empleos en el sector manufacturero estadounidense que muchos atribuyen a la competencia de países como China. Un sentimiento de pérdida y descontento que Trump ha sabido capitalizar. Y hablando de Trump, hay algo que me llama la atención. Por un lado, amenaza con imponer aranceles a México y Canadá. Pero por otro lado, él mismo impulsó la firma del TMEC, un acuerdo que buscaba precisamente eliminar las barreras comerciales entre los tres países. ¿No te parece contradictorio? Claro, es una incongruencia bastante evidente. El TMEC, o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor en 2020, sustituyendo al antiguo TLESAN.
Este acuerdo que el propio Trump negoció tenía como objetivo modernizar las relaciones comerciales y facilitar el flujo de mercancías entre los tres países. Entonces, ¿cómo encajan los aranceles en este esquema? Pues no encajan en absoluto. De hecho, la imposición de aranceles a México y Canadá violaría los términos del TMEC y podría desencadenar una serie de disputas comerciales entre los tres países. Una situación que, además del impacto económico, podría tener consecuencias políticas. Sin lugar a dudas. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, México y Canadá podrían verse seriamente afectadas. Recordemos que México es un socio estratégico para Estados Unidos en temas como la migración o la seguridad fronteriza. Y Canadá, por su parte, es un aliado histórico y un socio comercial fundamental para Estados Unidos. La imposición de aranceles podría generar tensiones y desconfianzas muy difíciles de reparar. Totalmente de acuerdo, y no podemos olvidar el impacto en la imagen de Estados Unidos a nivel internacional. La imposición de aranceles indiscriminados podría interpretarse como una señal de proteccionismo y unilateralismo, lo que dañaría la credibilidad de Estados Unidos como líder del orden mundial. Y hablando de la imagen de Estados Unidos, ¿cómo crees que afectarán estas medidas a la percepción que se tiene de Trump en el mundo? Es complicado hacer predicciones, pero no creo que estas medidas le beneficien. Durante su anterior mandato, Trump ya recibió críticas por su enfoque proteccionista y por su tendencia a actuar de forma unilateral. Y su retórica incendiaria y sus ataques a socios comerciales tradicionales generaron bastante malestar en la comunidad internacional, ¿no es así? Exacto. Y esta nueva ronda de amenazas arancelarias seguramente reavivará las críticas y las tensiones. Es posible que algunos sectores de la población estadounidense aplaudan estas medidas, pero a nivel internacional es probable que generen rechazo y desconfianza. Al final, la gran incógnita es si Trump realmente llevará a cabo sus amenazas o si se trata de una estrategia para presionar y obtener concesiones de México, Canadá y China. Esa es la cuestión clave. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta partida de ajedrez geopolítico. Lo que sí está claro es que las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán consecuencias de gran calado para la economía mundial y para el equilibrio de poder a nivel internacional. Mientras tanto, los mercados financieros, las empresas y los ciudadanos de a pie observan con atención incertidumbre e incluso algo de temor el desarrollo de los acontecimientos. Sin duda, la incertidumbre es el ingrediente principal de esta historia. Y la incertidumbre, como sabemos, es enemiga de la estabilidad y del crecimiento económico. ¿Y qué podemos esperar en los próximos días o semanas? Es probable que veamos una intensificación de las declaraciones y las amenazas por parte de Trump, así como reacciones por parte de los gobiernos de México, Canadá y China. También es posible que haya movimientos en los mercados financieros con fluctuaciones en los tipos de cambio y en los precios de las materias primas. Y a medida que se acerque la fecha de la toma de posesión de Trump, la presión aumentará y las decisiones serán cada vez más difíciles de tomar. Así es. Estaremos atentos a los acontecimientos e intentaremos analizarlos con la mayor objetividad posible. En la tercera parte de nuestro análisis, profundizaremos en las reacciones de la comunidad internacional ante las amenazas de Trump y analizaremos las posibles estrategias que podrían adoptarse para evitar una guerra comercial a gran escala. Un tema apasionante, desde luego, que nos invita a reflexionar sobre el futuro del comercio internacional. Totalmente. Hoy vamos a profundizar en las reacciones de la comunidad internacional ante las amenazas de Trump y analizaremos las posibles estrategias para evitar una guerra comercial a gran escala. Como hemos comentado, la comunidad internacional observa con preocupación estas amenazas de Trump y muchos se preguntan qué medidas se están tomando para evitar que este conflicto comercial vaya más. Empecemos por Europa. ¿Qué postura ha adoptado la Unión Europea ante esta situación? La Unión Europea ha sido muy clara, ha expresado su rechazo a los aranceles y ha anunciado que responderá con medidas proporcionadas si Trump decide seguir adelante con su plan. ¿Y qué hay de China? ¿Cómo está reaccionando el gigante asiático ante estas amenazas? China también ha mostrado su desacuerdo con los aranceles propuestos por Trump y ha advertido de las graves consecuencias que podrían tener para la economía mundial. Claro, no olvidemos que China es el principal socio comercial de Estados Unidos. Una guerra comercial entre ambos sería un desastre para todos. Sin duda alguna, nadie quiere una guerra comercial, pero tampoco quieren ceder ante las presiones de Trump. La gran pregunta es si hay margen para una negociación. ¿Crees que Trump podría estar utilizando la amenaza de los aranceles como una estrategia para obtener concesiones de China en materia comercial? Es una posibilidad que no podemos descartar. Algunos expertos creen que Trump está jugando al polimalo para forzar un acuerdo más favorable a los intereses de Estados Unidos. Una estrategia arriesgada, sin duda, que podría tener el efecto contrario y llevarnos a una situación de bloqueo total. Totalmente. Si la negociación fracasa, la Organización Mundial del Comercio, OMC,
podría tener un papel importante en la resolución de esta disputa. ¿De qué manera podría intervenir la OMC? Los países afectados podrían presentar denuncias ante la OMC, que cuenta con mecanismos para resolver este tipo de conflictos comerciales entre sus miembros. Pero ya sabemos que los procesos de la OMC pueden ser lentos y complejos. ¿Qué pueden hacer los países mientras tanto? Mientras el proceso de la OMC sigue su curso, los países podrían buscar alianzas estratégicas para fortalecer su posición negociadora. Por ejemplo, la Unión Europea podría estrechar lazos con China y otros países afectados por los aranceles para formar un frente común. Una especie de contrapeso al poder económico de Estados Unidos. Exacto. La idea sería transmitirle a Trump que no está solo en el mundo y que sus acciones unilaterales tienen consecuencias. Un mensaje contundente para intentar reconducir la situación. El futuro del comercio internacional parece incierto. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las claves para evitar una guerra comercial a gran escala? Creo que hay 3 elementos fundamentales: diálogo, cooperación y multilateralismo. Es esencial mantener abiertos los canales de comunicación, buscar soluciones consensuadas y fortalecer las instituciones internacionales que regulan el comercio global. Un mensaje de sensatez que esperemos que llegue a todos los actores implicados en esta compleja situación. Muchísimas gracias por tu análisis. Ha sido verdaderamente esclarecedor. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con nuestros oyentes. Y a ti, que nos has acompañado en esta inversión, te invitamos a seguir reflexionando sobre este tema crucial para la economía global. Mantente informado porque las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el futuro de todos. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.